El universo interior. Neptuno. El encuentro con lo ilimitado. Neptuno fue un planeta intuido antes de ser observado físicamente. Esto, como veremos, tiene mucho que ver con la naturaleza esquiva y oculta de este cuerpo. Los astrónomos Adams y Le Verrier estimaron su posición en los cielos, que fue confirmada por la observación directa de Johann Galle en 1846. Primero la intuición, luego la comprobación. Esto es muy pertinente a la hora de hablar del enigmático Neptuno. El planeta Neptuno es uno de los gigantes gaseosos que orbitan en los confines del sistema solar. Es un cuerpo algo menor que Urano en su tamaño, pero más denso. Neptuno es un cuerpo que presenta terribles tempestades sobre su superficie, una superficie de color azul turquesa, y no deja de ser premonitorio que, con estas características, fuera nombrado con el título del Rey de los Mares, y eso mucho antes de que pudiera ser observado de cerca. Fue en 1989 cuando se obtuvieron las primeras imágenes cercanas de este gigante. Esto fue posible gracias a la sonda Voyager 2. La superficie del planeta reveló la existencia de un gigantesco huracán de color oscuro que avanzaba empujando con vientos que corren a 2000 km por hora. Neptuno tiene también un sistema de anillos, como ocurre con todos los planetas gaseosos. Además, este planeta cuenta con varios satélites naturales. El mayor de ellos es Tritón, seguido por Nereida, y a los que hay que sumar 6 más descubiertos al analizar las imágenes enviadas por el Voyager 2. Estos cuerpos son Náyade, Talasa, Despina, Galatea, Larisa y Proteo. Recientes estudios han elevado el número de lunas de este planeta a 14 cuerpos. El Neptuno latino corresponde al dios griego Poseidón, hijo de Cronos y de su esposa Rea. Poseidón fue devorado por su padre al nacer como resultado del temor que Cronos tenía a ser destronado por uno de sus hijos. Gracias a Zeus, que obligó a su padre a vomitar a todos sus vástagos, Poseidón recuperó la vida, aunque quedó a merced de su hermano menor. El nombre de Poseidón tiene un origen incierto. Al parecer podría relacionarse con el significado agitador de la tierra, que lo relacionaría con los terremotos, que estaban bajo su gobierno, pero otros estudiosos traducen Poseidón como el marido, señor o esposo de la tierra. Otros, en cambio, lo traducen como el señor de las aguas. El nombre de este dios es, en definitiva, tan nebuloso como su propio simbolismo. Zeus decretó que Poseidón obtuviera el gobierno de los mares, reservándose para sí el reinado sobre el mundo celeste y la supremacía sobre todos los dioses. Poseidón estuvo siempre resentido contra su hermano y lo demostró en un episodio muy conocido: la disputa con Atenea, la hija de Zeus, por el control de Atenas. Se cuenta que los ciudadanos de Atenas dudaban acerca de si debían ponerse bajo la tutela de la diosa Atenea o del dios Poseidón. Para lograr su propósito, Poseidón golpeó la tierra con su tridente e hizo nacer una fuente de agua salada. Pero Atenea contestó regalando al pueblo ateniense un olivo. Según una versión, los dioses, bajo el gobierno de Zeus, prefirieron el olivo a la fuente. Según otra, la elección se debió a una votación popular, en la que todos los hombres se inclinaron por el dios y todas las mujeres por la diosa. Ganaron ellas por un solo voto, y desde entonces la ciudad fue consagrada a Atenea. Indignado por su derrota, Poseidón elevó los mares y envió una inundación a Atenas. La realidad es que, aunque Atenea fue la gobernante de la ciudad, el culto a Poseidón fue muy importante y se le rendía pleitesía en festividades anuales, quizá por miedo a su poder sobre las aguas y sobre los temblores de tierra. Poseidón estaba casado con Anfítitre
y fue padre de Tritón, quien actuaba como mensajero en el mundo de las aguas, un puesto parecido al de Hermes, en el mundo de los dioses superiores. Tritón era mitad hombre y mitad pez, y llevaba en sus manos una caracola con la que gobernaba las olas. Era capaz de hacerla sonar con un ruido tan terrible que aterrorizaba a los marineros más veteranos. Pero Tritón siempre estaba bajo el mando de su padre, Poseidón. El dios de los mares, Poseidón, no solo tuvo hijos con su esposa, sino que fue padre de múltiples dioses y héroes con otras diosas y mujeres mortales. Uno de sus hijos fue Teseo, uno de los gobernantes míticos de la ciudad de Atenas. En una de sus múltiples aventuras amorosas, Poseidón persiguió a Deméter. Para poder escapar al acoso, ella se transformó en yegua, pero él no se dejó engañar y se transformó en semental y la atrapó. El hijo que nació de esta violación fue Arión, un caballo que poseía el don de la palabra. Este antiguo mito quizás se relacione con la asociación que algunos han hecho entre Poseidón y los vientos, ya que existe una creencia ancestral acerca de que las yeguas quedaban preñadas no por la acción de los machos de su especie, sino por el propio viento. Poseidón fue de hecho el gobernante de los caballos. Lo hacía en su forma de Poseidón hipio, y su caballo marino estaba uncido a varios hipocampos, conocidos también como caballos de mar. Bajo el gobierno de Poseidón no solo estaban los mares, sino que tenía poder sobre todos los seres que habitaban las aguas. Los tritones, seres denominados así en honor a Tritón, tenían torso, brazos y cabeza humanas, pero poseían una cola de pez que les permitía nadar con soltura en los mares. Las sirenas tenían las mismas características, pero eran del sexo femenino y, según se cuenta, enloquecían a los marineros con su canto y su belleza. Las nereidas eran ninfas del Mediterráneo, habitantes de la profundidad del mar que podían subir a la superficie para ayudar a los marineros en apuros. Eran seres de una belleza extraordinaria, que cantaban con voz dulce y vestían túnicas de seda blanca con bordados de color oro. Así que las nereidas son la contraparte positiva de las peligrosas sirenas. Tienen forma completamente humana y suelen cabalgar sobre los delfines y los caballitos de mar. Las nereidas eran muy queridas por los hombres del mar, que rendían culto a estos seres en santuarios ubicados en los acantilados y en las playas de todo el Mediterráneo. La esposa de Poseidón, Anfítitre, era una nereida, así como Tetis, Galatea y muchas más, hasta contabilizar unos 150 seres marinos. Poseidón tiene además como aliados a algunos ancianos dioses del mar, como Nereo, Proteo, Glauco o Forcis. Todos ellos son sabios, profetas y padres de muchos seres, como las nereidas y los monstruos de las aguas. Hablaré ahora de Neptuno, el equivalente planetario de Poseidón desde el punto de vista astrológico. Neptuno tiene un papel esencial en la conformación de lo que denominamos el mundo de la imaginación o de las imágenes. En este sentido, lo primero que hay que entender es que la imaginación es una fuerza muy poderosa. Todo lo que ha sido creado nació antes en la imaginación de alguien. Todo ha sido antes idea y luego realidad. Y muchas ideas que nunca se hacen realidad, como fantasmas, se convierten en ensoñaciones y adquieren vida dentro de nuestra mente. Son el germen de los sueños más fascinantes y también de las más espantosas pesadillas. ¿Será el mundo que conocemos el resultado de un sueño? ¿Seremos la materialización del sueño de Dios? Porque si hay una divinidad, seguro que no está arriba en los cielos, sino en todas partes. Porque si no está aquí, si no está a tu alrededor en este momento, si no está dentro de ti, si no está en el fino espacio que hay entre mi voz y tu oído, si no existe ahora y en todo momento, entonces no hay divinidad.
Pero sin necesidad de elevarnos todavía hacia lo ilimitado, podemos mirar el mundo material que nos rodea. La mente humana se ha materializado a tu alrededor, en todas partes. Lo que fue idea es ahora material sólido. El poder de lo que podemos imaginar es infinito. Nos equivocamos cuando pensamos que la fantasía pertenece al mundo de lo falso. Tampoco tiene que ver con lo verdadero, tal como se entiende desde una perspectiva binaria de sí o no. La imaginación está más allá de esas categorías. La fantasía es una forma de realidad, una realidad más sutil que el mundo material de 4 dimensiones que conocemos bien, pero una forma de realidad que se manifiesta en cada momento. ¿Cuántas personas están dispuestas a luchar y a morir por una ilusión, por un sueño, por un deseo? ¿Cuántos actos se realizan cada día para cumplir esos anhelos profundos del alma que llamamos aspiraciones? Una conexión extraña pero llena de sentido se puede establecer entre Neptuno y el escapismo que se produce a través de ciertas sustancias. Las drogas o el alcohol son elementos muy neptunianos que manifiestan que a veces una búsqueda no es otra cosa que una huida. Ciertas drogas no son más que la síntesis de antiguas plantas de poder, arrancadas de su contexto natural, prostituidas por el deseo occidental de comercializarlo todo. Ahogándose en el alcohol o en determinadas sustancias, o en la nueva realidad virtual que promete la tecnología, el alma busca la trascendencia, pero lo hace por el camino más tortuoso, a través del abismo de la adicción y del autoengaño. En el reparto del mundo que sucedió a la caída de Saturno como dios supremo, a Neptuno le tocó el gobierno de los mares. Así que las aguas representan simbólicamente el mundo de las fantasías y las complejas emociones que las imágenes evocan en todos nosotros. El enamoramiento, por citar un ejemplo, no es más que la plasmación de una imagen en una emoción. No tiene nada que ver con la realidad, pero tampoco la niega. El enamoramiento proyecta una visión interior en una persona externa, en alguien de carne y hueso. Uno se puede enamorar incluso de una estrella de cine completamente inalcanzable, con la misma pasión con la que nos podemos enamorar del vecino o de la vecina de enfrente. El enamoramiento es proyección, y la fantasía romántica no es menos verdadera, ni es más falsa, que cualquier otra visión que genere un sentimiento. Neptuno fue descubierto en un tiempo que me parece muy interesante en el contexto histórico reciente. Como cada planeta, el símbolo de Neptuno emerge en el momento adecuado. En otras palabras, el planeta se pone a nuestro alcance cuando estamos preparados para entender su simbolismo. En 1848, 2 años después del descubrimiento de Neptuno, se publicó una obra que estaba destinada a cambiar el mundo. Esa obra comenzaba con un presagio ominoso. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. El Manifiesto Comunista, obra de Carlos Marx y Federico Engels, dio origen a una nueva filosofía política y económica, cuyos resultados hemos visto a lo largo del siglo XX. La formulación teórica del comunismo nos habla de que el mundo está dividido entre pobres y ricos, trabajadores y capitalistas, oprimidos y opresores. La historia, según Marx y Engels, se debe entender como la lucha de clases entre los de abajo y los de arriba. Así que los comunistas solicitan, más bien exigen, que los de abajo tomen el poder y distribuyan la riqueza de un modo equitativo. El comunismo es una doctrina bastante idealista, más allá de que esté basada en criterios materialistas. Considera que los pobres serán mejores gobernantes que los ricos. Sostiene que una vez que los de abajo tomen el poder, desaparecerán las clases sociales, la explotación, las diferencias económicas, que el poder se ejercerá con ecuanimidad. Así que se permite soñar con un paraíso en la tierra. Más allá de que la realidad no se ha ajustado a la teoría, en aquellos lugares en los que se ha puesto en práctica,
Lo que quiero destacar aquí es el sueño inicial del comunismo: crear un mundo sin diferencias, un mundo mejor, un mundo ideal. En otras palabras, Neptuno en estado puro. El idealismo es algo consustancial a Neptuno. Representa los sueños que deseamos fervientemente que se hagan realidad. Por eso Neptuno choca con Saturno, el gran realista. Pero es que él existe para hacernos ver un mundo más allá de las apariencias. Un mundo que es tan real como el mundo de los sentidos y que, bien entendido, nos puede elevar a una dimensión superior. Para ahondar más en esta idea, 11 años después del descubrimiento de Neptuno, se publicó en París un libro que llevaba el sugestivo título de El libro de los espíritus. Su autor, un hombre que firmaba bajo el seudónimo de Allan Kardec, recogía en ese título el nacimiento de una nueva religión o filosofía. Una forma de ver el mundo que estaba causando sensación en todos los círculos ilustrados de Europa. El espiritismo nació como una teoría muy compleja que recuerda el antiguo anhelo del hombre hacia la trascendencia. Los espiritistas afirmaban estar en contacto con el mundo de los muertos y proclamaban que la vida no se acaba con la muerte física, sino que hay otra vida y otras vidas, y que el espíritu pasa por sucesivas fases de perfeccionamiento en su ascenso hacia Dios. El espiritismo tiene algo de retorno romántico, de vuelta hacia un mundo idealista que parecía estar quedando sepultado por la revolución industrial. Y es que así es Neptuno, romántico, idealista, cobijado en el mundo de la imaginación, soñando con algo mejor, sea en esta tierra, como creían ingenuamente los primeros comunistas, o sea en otra vida. El anhelo neptuniano no está muerto, sino que vive en nuestros sueños y en nuestras fantasías. Cada vez que cerramos los ojos, entramos en el reino de Neptuno, allí donde habita lo hermoso y lo terrorífico. Neptuno late en todo aquello que es ideal, en todo aquello que deseamos. Es la fuerza romántica del deseo y del amor. Una fuerza que es dañina si se lleva al exceso, pero que en su justa medida es necesaria para que la vida tenga luz y color.